Bienvenidos a Culto a la Noche. Hermanos, estamos de regreso con una nueva historia y después de mucho tiempo y mucha espera, regresamos con una historia de sectas y en especial de Ciudad Juárez. Esta historia para las personas que son de la ciudad les va a gustar mucho pues da ubicaciones específicas y van a sentir que la están viviendo. Si no, de igual manera créanme que la van a disfrutar. Antes de empezar, vayamos con los saludos a las primeras 3 personas en comentar el video anterior: Alessandra Domínguez, Astrid Pereda y Viridiana Robles. Saludos muchachas y gracias por siempre estar al pendiente. Y dicho esto, no demos más vueltas, pónganse cómodos y vayamos con la historia. Sectas en Ciudad Juárez. Historia anónima. La mía no es una historia. Es un horrible recuerdo. Pero bueno, ¿qué parte de mi vida en ese momento no lo fue? Nací en la colonia Aztecas, en el año 1955. Nunca supe quién eran mis padres. Crecí con una señora que decían que era mi tía, pero cuando fui creciendo, la gente me decía que no era mi familia, que a mí me habían dejado o regalado con ellos. No era como que me trataran como un hijo más. Tenía que limpiar todo, salía a vender dulces, chicles, lo que fuera. Cuando cumplí 15 años, me mandaron a seguir trabajando al centro. Y ahí empezó todo. El bendito centro de Juárez. Una vez llegué y vi todo ese movimiento de gente, supe que ese era mi lugar. Ese día recorrí casi todo. La calle Juárez, la Mariscal, la Catedral, el jardín donde ahora es el monumento, las calles de la Chaveña. Se me hizo tan tarde que ya no alcancé ruta para regresar a las Aztecas. Terminé durmiéndome en un estacionamiento con unos cartones y periódicos. Ya no volví a casa ese día, ni ningún otro. Nadie me buscó de igual manera. Cuando desperté, me fui a un restaurante de flautas y me metí al baño a enjuagarme la cara y peinarme un poco. Yo juraba que iba a conseguir trabajo ese día, pero nadie me lo quiso dar. Incluso llegué a ofrecerme a trabajar y que solo me dejaran dormir en el local. Hasta podían dejarme encerrado y yo esperaba hasta el otro día si desconfiaban que fuera a robar. El sol se empezaba a ir y la gente también. El centro empezaba a verse de alguna manera gris, triste, pero eso solo era por unos minutos. De pronto, las luces neón se encendían por doquier. Los bares y cantinas estaban por todos lados. La gente empezaba a llegar a los salones de baile y yo solo me imaginaba cómo era entrar a uno de esos lugares. De igual manera, ese día tampoco conseguí dónde dormir. Entonces ahí los vi. Iba caminando por el callejón de la Noche Triste. Todos los locales de ropa ya estaban cerrados. Escuché risas y gente corriendo detrás de mí. Volteé y eran una muchacha y un muchacho de mi edad más o menos. Iban muy contentos jugando y gritando. Me pasaron sin ponerme atención y sonreí con ellos. Antes de salir a la calle Mina, se detuvieron y se pararon uno de cada lado. Pensé que me iban a molestar o algo así. A asaltar, pues no sé qué me podrían quitar si no llevaba nada. Seguí caminando un poco asustado y cuando crucé con ellos, el chavo me habló. ¿Para dónde vas, morro? Me detuve sonriéndoles, pues no sé a dónde. Buscar dónde pasar la noche. ¿A poco también andas en la calle?, me preguntó la muchacha. ¿Cuántos días llevas aquí? No te había visto. Esta es mi segunda noche. ¿Y te escapaste o qué? No, simplemente ya no volví. Igual no creo que quieran que vuelva. Órale. Bueno, pues ahí te ves. Salieron corriendo y doblaron en la esquina. No tenía esperanzas de nada, pero al menos conocer a alguien y no estar solo otra vez. Seguí caminando y cuando llegué a la esquina, los pude ver en la siguiente cuadra parados sobre una caseta telefónica. Me llamaron con la mano y ahí empezó nuestra historia. María y Andrés, mis amigos. María tenía 16 y Andrés 15 como yo. Los dos habían escapado de sus casas y habían llegado al centro. Se conocieron días después y se quedaron juntos para cuidarse. Esa noche me invitaron a comer. Bueno,
si se le puede decir invitar a pedir unos tacos y soda para después salir corriendo cuando terminamos. Me dio vergüenza, pero al mismo tiempo me sentía alegre por estar haciendo eso con alguien, con mis nuevos amigos. Me contaron que ellos se quedan en un edificio abandonado. Entraban por una reja que nadie sabía que se podía quitar. Cuando no había gente ya en el centro, se iban ahí y se metían por la reja y la volvían a poner. Era lo mejor, dormir en lugares que la gente no supiera que existían, porque si no, las cosas se ponían muy raras en la noche. Era como un cuarto de bodega que había sido abandonada. No había nada más que cajas y ellos habían metido muchas sábanas y al menos era más cómodo que dormir en el piso. Me dijeron que descansaríamos esa noche y mañana me enseñarían todo lo que necesitaba para sobrevivir en el centro. Cuando despertamos, Adriana había vuelto con unas tortas y refrescos para los tres. Preferí no preguntar si los había pagado. Ese día salimos a caminar. Me dijeron que nunca me fuera sin avisar a dónde iba, que todo se compartía y siempre nos teníamos que cuidar entre los tres. Y ya por la tarde me llevarían a donde ellos trabajaban. El monumento. Bueno, antes era un simple parque. Apenas dejaban de pasar las rutas, la gente desaparecía. Unos cuantos éramos los que andaban rondando por ese lugar y las calles aledañas. Me dijeron que mirara y aprendiera. Andrés fue el primero. Se acercó a la calle, un carro se detuvo, platicaron un momento y se fue con él. María me dijo que no me hiciera el tonto. Sabía perfectamente lo que íbamos a hacer, pero yo no tenía que hacerlo aún. Tenía que identificar a los clientes buenos, porque luego llegaban extraños con malas mañas. Se cobraba por adelantado, siempre a un hotel donde ya los conocían, nunca a su casa. Solo 1 hora y adiós. Si tenía oportunidad de robarle, que lo hiciera. Pero no era necesario esa noche, hasta que agarrara más callo. Estaba perplejo escuchándola. Y después llegó Andrés. María repitió lo mismo que él. Y Andrés también empezó a repetirme lo mismo que María me había dicho. Los 3 días siguientes yo los esperaba que regresaran. Y el cuarto día fue mi turno. No sentí nada. Fue como si mi mente se apagara. Ellos siempre me dijeron, nunca te vayas sin que nosotros sepamos a dónde. Y nunca con gente rica. Son raros. Noche tras noche subíamos y bajábamos de carros, permitiendo que nos usaran por unos cuantos billetes. Pero bueno, al menos nos alcanzaba para comer y divertirnos. Un día después de tanto trabajo, caminábamos en las calles vacías del centro en la madrugada. No había peligro para nosotros. Ya todos los que andábamos a esas horas éramos conocidos. Andábamos por la calle Ramón Rayón, haciendo que, quién sabe. A la altura del pasillo donde siempre estuvo un puesto de lotería, caminabas la calle de subida y había un montón de puestos con cortinas metálicas, que a decir verdad nunca vi ocupadas ni abiertas. Esos locales eran como un laberinto. Solo caminábamos en las noches mientras platicábamos hasta que nos daba sueño y nos íbamos a dormir a nuestra bodega secreta. Nuestras risas en la noche fueron calladas poco a poco por unos gritos que pedían ayuda. Andrés, María y yo nos asomamos desde la calle y se escuchaba más claro. Pero se escuchaba como a lo lejos. Era extraño. Se escuchaba lejos, pero sabíamos que era en ese lugar. Y vaya, sí, el lugar era grande, pero no para tanto. Andrés nos animó a entrar a ese pequeño laberinto y descubrir de dónde venían los gritos. Nos convenció y entramos. Avanzamos cortina tras cortina metálica por esos pasillos, hasta que volteando en uno de los pasillos, había personas, con túnicas, velas en las manos. La cortina estaba bajada a la mitad. Adentro había más velas y una escalera que iba hacia abajo, de donde venía saliendo una persona con una cicatriz de quemadura en la cara y la ropa y manos llenas de sangre. La vista fue rápida. Apenas nos vieron, salieron corriendo y nosotros también. Corrimos tan rápido como pudimos. Creo que nos detuvimos hasta donde estaba la oficina de correos. Solo cuando nos aseguramos que ya no nos seguían.
No entendía bien lo que había visto. Andrés me preguntó que si recordaba cuando me había dicho de qué cosas cuidarme. Le dije que sí y agregó, bueno, también ten cuidado con la gente de los túneles. ¿Qué túneles?, le pregunté. Los túneles que hay aquí abajo del centro, me dijo María. Ahí meten personas y quién sabe qué les harán. Lo más seguro es que nunca salgan. Si pones mucha atención, hay ciertos lugares donde si te asomas se ven los túneles. Pasan por todo el centro, pero no es bueno curiosear ni meterse con esa gente. Por primera vez sentí miedo de estar ahí de noche. Ellos no lo dijeron, pero yo sabía qué le pasaba a las personas que metían a los túneles. Nos fuimos a dormir a nuestra bodega, vigilando que nadie nos siguiera. Todo estaba de más silencioso ese día. Por unos días no salimos en la noche. Por el día salíamos, pues, a robar cosas para venderlas y comer. Cuando pasaron unos días, volvimos al monumento. Si mal no recuerdo, ya habían pasado unos 8 meses desde el día que llegué al centro. Estaba empezando a preguntarme si quería vivir de esa manera para siempre. Pero el pensar en irme y dejar a mis amigos borraba esos recuerdos. Me preguntaba si algún día me animaría a preguntarles si querían que saliéramos de esa vida. Y una vez más, noche tras noche, subíamos y bajábamos de carros extraños. Una noche ya nos íbamos a la bodega. Nadie había trabajado. Un carro se detuvo en la esquina de la escuela y le hizo señas a Andrés, que iba caminando enfrente. Andrés se acercó, platicó con él y nos hizo señas de que se iría. Yo solo pensaba en que nos tendríamos que quedar a esperarlo hasta que regresara. Cuando María se me emparejó, me preguntó qué me pasaba. Me había quedado pálido. Cuando el carro se dio vuelta ya con Andrés adentro, ese hombre, el de la quemadura en la cara. Empecé a correr detrás del carro y María detrás de mí, pero fue inútil. Lo perdí. Andrés nunca nos vio ni escuchó. Estoy seguro que de haberlo hecho, se hubiera aventado del carro mínimo. Le conté a María lo que había visto. Entramos en pánico, lloramos, pensamos en mil y un cosas y al final buscamos a los policías. Encontramos una patrulla y tratamos de contarles lo que había pasado. Detrás de ellos había otra patrulla donde estaba el comandante, y lo supimos porque ellos así le dijeron cuando se acercó a preguntar qué pasaba. El policía al que le contamos todo solo le dijo, nada, son los mocosos que se venden por droga en el monumento, ya andan alucinando de seguro. Lo dijo mirándonos con una cara como si tratara de decirnos que mejor no dijéramos nada. Nos dijo que mejor nos fuéramos antes de que nos remitieran. María y yo empezamos a caminar rumbo a la bodega, pero llegando a las vías del tren, recordé lo que me dijo. Si pones mucha atención se pueden ver los túneles. Detrás del edificio del centro joyero había unos edificios viejos y decían vagabundos que ahí se metían a dormir, que había huecos en el piso. Le dije a María que me esperara, que iba a regresar con Andrés, pero que no quería que fuera conmigo. María empezó a llorar y a abrazarme como si supiera que esa iba a ser la última vez que nos veríamos. Todo olía mal ahí adentro. Había gente durmiendo en sábanas sucias y cartones. El suelo estaba como derrumbado y debajo aún había otro piso. La única luz era la que entraba por los huecos y ventanas del edificio. Bajé a ese piso por uno de los huecos y ahí estaban, los túneles de los que hablaban. Parecía que nadie se atrevía a entrar ahí. No estaba sucio, ni rayado, ni nada, solo polvo. Empecé a caminar sin saber qué esperar y sin saber si volvería a salir. Todo se veía oscuro, pero mientras iba avanzando, había pequeños huecos que me imagino eran de las alcantarillas de las calles. Al menos eso iluminaba un poco. No sé cuántos pasillos avancé y di vueltas sin llegar a ningún lado. No sabía cuánto tiempo llevaba, pero sabía que aún no había amanecido. Empezaba a sentir que alguien me seguía, pero el único ruido que escuchaba era el de mis pisadas. Andrés y María dijeron que esos túneles estaban por todo el centro, pero yo sentía que ya había caminado demasiado. Hasta que en un tramo donde entraba un poco más de luz de las lámparas de la calle, miré hacia arriba y había como una puerta. Brinqué para tratar de abrirla, pero estaba cerrada, supongo. Después, a cada cierta distancia, veía esas puertas. Supongo que eran entradas a otros edificios o tiendas.
Al fin encontré una abierta y saltando y con la fuerza de mis brazos pude levantarme y subir. Estaba en un lugar abandonado, pero pude ubicarme al fin. Estaba frente a los locales de la catedral. No había nada que hacer ahí. Volví para bajar a los túneles y escuché pisadas. Me quedé inmóvil. ¿Quién más estaría ahí adentro sino ellos? Creo que ni siquiera se dieron cuenta que esa puerta sobre ellos estaba abierta. Asomé mi cabeza un poco. Eran como 15 personas. Andrés, ahí lo llevaba alguien cargando. Eso pensé, pero no. No era él. Era otra persona y quién sabe si iba muerto o inconsciente. Bajé cuando los escuché alejarse. Si me mantenía a distancia no podrían verme en la oscuridad. Ellos llegaron a un lugar muy grande como una habitación gigante. Había cosas extrañas en las paredes, muchas velas, muchas personas y unas cuantas más, y varias de ellas encadenadas como idas. Ninguno de ellos era Andrés. No estoy seguro, pero creo que estábamos debajo de la catedral. Alguien empezó a hablar y quisiera recordar todo lo que decían, pero solo recuerdo algunas frases que nunca se me van a olvidar. Algo de que estaban reunidos una vez más para el ritual, algo de sacrificios y que iban a empezar con la invocación. Dejé de pensar. Mi vista se iba alejando cada vez más. Sin darme cuenta, empecé a retroceder en silencio. ¿Pero qué esperaba que hiciera? Era un niño. Andrés no estaba ahí. Eran muchas personas. Ni siquiera la policía nos iba a ayudar. Supongo que fue el instinto de supervivencia. Mientras me alejaba, empecé a escuchar gritos horribles que salían de ese lugar. En algún momento tomé otro camino y encontré una escalera con una puerta abierta. Me metí y me escondí entre unas cajas, escobas y cosas de limpieza. Me hice bolita y lloré hasta dormirme. No creo haber dormido mucho. Desperté y pensaba que saliendo de ahí iría por María y nos iríamos al centro. No sabía de qué viviríamos, pero ya no podíamos estar ahí. Estaba lista para bajar otra vez a los túneles, pero escuché voces y la puerta de esa bodega se abrió. Salí corriendo espantando a las personas de ahí. Estaba adentro de uno de los locales de la Plaza Velarde. Ya era de día. Había gente. Todo parecía diferente, aunque ya lo había visto 1000 veces. Fui directo a nuestra bodega, pero María no estaba ahí. Esperé todo el día, pero ella no regresó. La busqué varios días por todo el centro, pero nadie la había visto. Nunca la volví a ver. Me fui del centro a vagar por las calles y ahora sí a dormir en rincones y tapias. En algún momento, una familia, mi ahora familia, tuvieron pena de mí y decidieron ayudarme. Me dieron techo, comida y educación. Nunca dejé de buscar o preguntar por María y Andrés. Cada vez que iba al centro de día, preguntaba con conocidos, pero tampoco los volvieron a ver. La entrada a nuestra bodega la cerraron. Alguien había comprado o rentado el local y se había dado cuenta y la selló. Ahora, cada que veo a mi María y Andrés llegar con mis nietos, siento que mi corazón se apachurra. Pero de alguna manera, así es como me hubiera gustado verlos, felices con sus familias también. El centro tiene secretos muy oscuros que creo que si en todos estos años no han salido a la luz, no lo van a hacer ya. Hay algo malo en esos túneles. Hay algo malo debajo de la catedral. Algo malo en el centro. Hermanos, ¿qué les pareció esta historia? Gracias a la persona que la compartió y gracias a ustedes por llegar hasta aquí. Déjenme saber en los comentarios si alguien sabía sobre estos túneles o sótanos en el centro de Ciudad Juárez, y si tienen experiencias no duden en compartirlas con el culto. Los espero en los comentarios. Y bueno, hermanos, por hoy ha sido todo. Nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden descansar en paz.